Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la siguiente situación, siguiente problema, para abarcar una vez más la temática de volúmenes y áreas. Bueno chicos, para quienes tuvieron infancia sabrán lo siguiente. En algún momento Bulma le construyó una habitación a Tapión porque la necesitaba, ¿no? Tenía unos problemas con su enemigo, el tema de la ocarina, pero pasó que su enemigo le destruyó esa habitación, la dañó. Entonces, pues después de que Goku derrotó a ese enemigo y demás, nada, pues Bulma le volvió a construir una nueva habitación a Tapión. Y esa habitación tiene este diseño, Entonces, pues nos están haciendo tres preguntas. Tapión nos está haciendo tres preguntas que tenemos que resolverle. Entonces vamos a ver cómo respondemos a esas preguntas. Bueno chicos, esa era la introducción. Vamos a ver cómo resolvemos tres preguntas. Acá están, ¿sí? La primera, ¿cuál es el espacio total de la nueva casa de Tapión? 2, ¿cuánta pintura necesita Tapión para pintar su casa? Y 3, ¿cuánto dinero necesita Tapión para cambiar el material del techo de su casa si le cuesta 12.000 el metro cuadrado de teja de zinc? Bueno chicos, entonces nada, vamos a ver. Acá en la parte izquierda donde ustedes pueden ver tenemos entonces el diseño de la casa de Tapión. ¿Sí? Entonces listo chicos, como les decía, acá tenemos la ilustración de lo que es la casa de Tapión, la nueva casa de Tapión. Y bueno, vamos a ir resolviendo pregunta por pregunta. Bueno, si nos preguntan por el espacio total, quiere decir es por toda la capacidad o volumen que tiene esta construcción. Podemos ver que consta de dos figuras o dos sólidos. Por ejemplo, vemos que tenemos un prisma hexagonal y la parte superior es una pirámide rectangular. Entonces la casa de Tapión consta de esos dos sólidos o de esas dos figuras, y sería calcular el volumen, la capacidad, el espacio. Todas estas tres palabras son digamos sinónimos para este caso. Bueno chicos, ¿qué se hace? La recomendación acá es tomar cada volumen o cada sólido por aparte. Es decir, primero concentrémonos en calcular el volumen del prisma y a eso le podríamos después sumar el volumen de la pirámide. Entonces podríamos decir por un lado que el volumen total va a ser igual a la suma del volumen del prisma, ¿sí? Del prisma junto con el volumen de la pirámide. Entonces, para la primera pregunta que nos están preguntando, el espacio total, que es el volumen, sería calcular el volumen de cada una de estas dos figuras y sumarlas, ¿vale? Sencillo. Bueno, vamos a ver. Entonces, como lo decía en clase, chicos, este tema de volúmenes es sencillo y de pronto la mejor manera de entenderlo es de la siguiente forma. Vamos a concentrarnos, como les había dicho, primero en el prisma. Yo les decía en clases que podemos hablar de capas, podemos hablar de capas. Por ejemplo, una capa que tiene este prisma es la que estamos viendo de color azul. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Entonces, esta es una primera capa que puede tener ese prisma, que es la que tengo acá de color azul, chicos. Nosotros en clase le dijimos capa a esta figura. Digamos en geometría y matemáticas se llama sección transversal, ¿sí? O yo diría que de pronto, no sé, hacerse la idea como si fuera, yo diría como si fueran unos rayos X. Es decir, los rayos X
empiezan a analizar toda la figura. Entonces, claro, los rayos X empiezan a analizar la figura y los rayos X van tomando la forma de esa figura. No sé, la verdad, de pronto como sea de mayor de sus agrados. Si lo quieren entender por capa, una capa como interna que tiene el sólido, no sé si lo quieren entender como unos rayos X o como sección transversal. En últimas, pues todo da lo mismo y lo importante es como entender de qué trata, más que el nombre. Entonces, bueno, como lo dijimos en clase, la mayoría lo llamamos capas. Entonces, mira, esta es una primera capa que tiene el sólido por dentro. Vemos que viene desde la parte inferior, es un rectángulo. Y ese rectángulo, mira, a medida que va subiendo, claro, él se hace grande, mira, hasta aquí se hace grande y después empieza otra vez a reducirse, ¿cierto? Esa es una primera capa que tiene ese sólido y está bien, y es válida y está bien. Pero ¿qué pasa, chicos? Como les dije en clases, lo importante es tratar de, en cada sólido, si el sólido tiene una capa o unos rayos X, en que ese tamaño nunca cambie, es mejor. Es mejor. Como estamos viendo, esta capa sí cambia de tamaño, porque mira, empieza con este tamaño y a medida que sube, por ejemplo hasta acá, se hace más grande. Claro, porque el sólido se va volviendo más ancho. Y como acá empieza a angostarse, entonces esa capa también se empieza a reducir. Entonces esa capa en últimas es variable. El tamaño, el área de esa capa es variable. Entonces, pues esa capa de pronto no sería la ideal para este sólido. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Si ahora tomamos una otra capa, que es esta, vemos que esa capa sí no cambia de tamaño. Mira, la capa no cambia de tamaño. Es un hexágono que va desde la parte delantera hasta la parte trasera de la casa y ella nunca cambia de tamaño. Es un hexágono que tenemos acá de color verde y nunca cambia de tamaño. Cuando un sólido de estos tiene una capa que tenga esa propiedad de que ella nunca cambia de tamaño, es súper sencillo calcularle el volumen. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos, chicos? ¿Qué tenemos? Voy a ponerlo acá. Entonces, para este volumen del prisma, tendríamos entonces que ese volumen sería igual a ¿qué? Al área de la capa, como les había dicho en clase, por multiplicada por la distancia que la capa se mueve. Que la capa se mueve. Eso fue lo que dijimos en clase. Ese fue el resumen cuando yo les mostraba otras figuras. Entonces, bueno, empecemos aquí como a analizar. Exactamente, esa capa, esta capa, bueno, voy a ponerlo acá, es un hexágono. Más que la capa, o podemos reemplazar su nombre real, es que es un hexágono. Entonces, para nuestro caso va a ser el área de ese hexágono que está adentro, que es el de color verde. Y la distancia, pues acá podemos ver que mira, va desde la parte delantera hasta la parte trasera de la casa. Entonces, pues ya el ejercicio nos dirá cuánto mide esa distancia. Lo que uno debe que saber es que el movimiento sería desde acá, inicio, y termina acá, fin, ¿cierto? Inicio, fin. Y la capa es el hexágono que está dentro, ese que vemos de color verde oscuro. Bueno, chicos, entonces vamos a ir resumiendo rápidamente. Entonces, ¿cuánto es el volumen de nuestro prisma? ¿Cierto? De nuestro prisma. Entonces, dice el área de la capa, el área del hexágono. Entonces tenemos lo siguiente, chicos. Sencillo. Acá nos dan unas primeras medidas. Concentrémonos en las medidas de el prisma.
podemos ver entonces que acá esta parte, este ladito del hexágono mide 5 y esta altura nos dicen que mide 6. Yo les decía en clase, chicos, bueno, el hexágono tiene una fórmula para calcularse su área, o si prefieren, yo la verdad, de mi preferencia, yo trato de dividir ese hexágono en triángulos. Entonces mira, acá podemos ver, chicos, un primer triángulo, y todos esos triángulos tienen la cualidad de que tienen la misma área. ¿Por qué? Porque es que ese hexágono es un hexágono regular, ¿sí? Un hexágono regular. Entonces mira, si lo vemos así de frente, ¿sí? Recuerden que este 6 es esta altura, entonces voy a quitar acá la altura. A ver, la voy a quitar por un momento. Mira, podemos ver que son 6 triángulos del mismo tamaño. Entonces, con que nos concentremos primeramente, voy a dejar el 6 por acá. Con que nos concentremos primeramente en calcular el área de este primer triángulo, ¿sí? El que he reteñido acá de este color. Calculemos el área de ese triángulo y después lo multiplicamos por 6 triángulos. Y con eso estaríamos hallando el área de todo el hexágono. Vamos a hacer eso. Entonces, acá, vuelvo acá, listo. Muy bien. Entonces, sencillo, chicos. Esta sí ya es una fórmula de pronto sencilla. Y bueno, más que esto, vamos primero a calcular el área del hexágono. En este caso, recuerden que en este caso es el área de la capa, que es un hexágono. Entonces, el área de ese hexágono sería el área del triángulo por 6, porque son 6 triángulos. Tan pronto hallemos el área de un triángulo de 1, ¿sí? Lo multiplicamos por 6 y con eso ya estaríamos hallando el área total del hexágono. Bueno, miremos a ver a cuánto equivale eso. Entonces, el área de un solo triángulo, sabemos que pues la fórmula para el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces, sabemos, allá según el ejercicio, la base mide 5, que es esta de acá, 5, entonces voy a reemplazar acá, 5 por la altura, en este caso que es esta, la que estoy señalando, que vale 6. Bueno, todas esas unidades son en metros, ¿vale? De pronto me faltó decirles. Todas esas unidades son en metros. Bueno, 5 por 6 y el 2 es de fórmula, así se copia siempre. Multiplicado 6 veces, ¿no? Recuerde que cuando multipliquemos por 6 nos va a dar el valor total del área del hexágono. Hagamos acá las operaciones rápidamente. Entonces 6 por 5, esto nos va a dar 30. Dividido en 2, entonces todo esto nos va a dar 15. ¿Sí? Toda esta operación grandota. Esta 5 por 6 dividido en 2. Todo esto nos va a dar 15. Y hay que multiplicarlo por 6. Entonces 15 por 6. Y eso nos daría 90, ¿no? 90. Listo, chicos. Entonces, con eso que estaríamos hallando el área del hexágono. Entonces, que era la que yo llamaba el área de la capa. Entonces, el área de esa capa, o el área del hexágono, nos dio 90 metros cuadrados. Y ahora lo tenemos que multiplicar por la distancia que se mueve esa capa. Entonces, ahora sí vamos a calcular el volumen del prisma, que sería los 90, que son el área de la capa o el área del hexágono, por la distancia que se va a mover la capa. Entonces vamos a revisar acá en la figura cuál sería esa distancia. Entonces mira, chicos, acá nos dice, mira, este 8 equivale a este segmento verde que va del inicio hasta el fin, hasta la parte trasera. Entonces mira, la capa se estaría moviendo 8 metros.
8 metros. Entonces acá nos quedaría por 8 y ya está. Acá nos da 9 por 8, 72. Agregamos el 0, metros cúbicos. ¿Vale? Tenemos nuestra primera respuesta, chicos. Bueno, no de toda la respuesta de la pregunta, sino una primera parte. Entonces voy a copiarlo acá. Voy a copiarlo por acá para que no se nos pierda. Entonces espérame, voy a hacer esto. Y ahora sí. Entonces el volumen del prisma fue igual a 720 metros cúbicos. Voy a ponerlo así. Bueno, para que por ahora no voy a poner unidades para que pronto no se confundan. El volumen del prisma 720 metros cúbicos. Bueno, chicos, entonces me devuelvo acá. Les recuerdo, hasta este momento esta parte ya la sabemos, 720 metros cúbicos. Ahora tenemos que hallar a cuánto equivale esta, el volumen de la pirámide, ¿cierto? Y con eso estaríamos hallando el volumen total de la casa de Tapión. Bueno, vámonos a eso. Entonces vamos a poner por acá, voy a ponerle una nueva página. Entonces el volumen de la pirámide, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Entonces voy acá a ocultar por un momento el prisma. Voy a quitar estas cosas. Bueno, voy a quitar estas cosas. Esta sí es la medida que nos dio el problema. Quitar estos puntos para que no se vayan a confundir. Y voy a poner la pirámide. De la pirámide tenemos esta información, chicos. Bueno, este 19 es de acá, ¿no? Bueno. Concentrémonos ahora en la pirámide. Pues chicos, para las pirámides la capa que siempre se recomienda tomar es esta. En este caso para esta pirámide, que es como la que llamaríamos que arranca desde la base. Y veamos qué pasa con esa capa. Vemos que en las pirámides siempre las capas se van a reducir. Porque la pirámide tiene esa característica de que ella termina siempre en punta. Entonces siempre las capas se van a reducir de tamaño. Si arrancan grandes, se hacen pequeñas cuando lleguen a la punta de la pirámide. Eso siempre va a pasar. Pero de pronto, como les decía en clase, chicos, es sencillo también la fórmula para estos casos. ¿Qué tenemos? Es algo muy similar. El volumen para la pirámide es igual al área de la capa. Porque recordemos una cosita también. ¿Por qué dijimos capa? La palabra capa. Ustedes saben que las pirámides, por ejemplo, esta es de base rectangular, pero podría ser una de base triangular, o de base hexagonal, o de base pentagonal. Entonces, como su base puede ser muy diversa, por eso le quisimos dar la palabra capa. Pero dependiendo de la situación, vamos a saber si esta capa qué forma tiene. En este caso va a ser de forma rectangular. Bueno, acá estamos copiando lo que vendría siendo la fórmula. Entonces, el área de la capa por la distancia, eso nunca cambia. ¿Sí? Que la capa se mueve. Entonces acá voy a poner así, que se mueve. Y acá se adiciona algo más, chicos. En las pirámides lo multiplicamos por un tercio. Este es un número de fórmula. ¿Sí? Por un tercio. Inclusive, no sé si recuerden cuando vimos lo de los cilindros y la pirámide. Cuando un cilindro equivalía a tres conos. O a tres conos. Entonces es por eso, por ese tema, que sale ese 3. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces es sencillo acá para este caso. Entonces vamos a ver.
En este caso vamos a arrancar primero por calcular cuánto es el área de la capa. Entonces, para este caso, el área del rectángulo. Entonces el problema nos dará los datos. Este rectángulo tiene esta medida, mira, acá lo podemos ver, que es 8 por esta otra distancia, que es la que tiene acá de frente, que mide 5. ¿Sí? Acá voy a poner el prisma. Sabemos que si esto mide 5, la parte de arriba también vale 5. Entonces, esta distancia de acá también equivaldría a 5. Entonces, el área de este rectángulo sería 5 por 8. Eso nos da 40 metros cuadrados. Listo. Entonces, ahora sí, el volumen de la pirámide sería igual a esos 40 metros cuadrados de la capa por la distancia que recorre. Bueno, analicemos la figura, chicos. La capa arranca desde acá y llega hasta acá, hasta la parte de arriba. Bueno, si todo esto mide 19, les voy a mostrar acá, mira. 19 era la altura total de la casa de Tapión. Si esto mide 19 y esto mide 6, pues es sencillo, ¿no? De aquí a acá, voy a hacerles acá de pronto una ceñita para que lo vean. A ver. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Ah, no. O bueno, acá les voy a mostrar rápidamente. Entonces voy a hacer esto acá. Listo. Acá puse este otro punto medio. Entonces, chicos, pues fácil, ¿no? Acá les voy a poner esto acá. De aquí a acá hay otros 6 metros, ¿no? Porque este punto está en la mitad del hexágono. Entonces, si aquí van 6, pues aquí irían otros 6. Irían otros 6. Entonces, hasta acá tendríamos una altura de 12 metros. Y si el total es de 19, entonces es porque faltarían 7 metros. Entonces, la altura de la pirámide solamente, la pirámide sería de 7 metros. Bueno, borro esto. Entonces serían 7 metros que la capa se está desplazando, porque ya arranca desde acá, llega hasta arriba, y por los datos de acá, de este 19 y del 6, con lo que acabamos de revisar, entonces la altura restante de la pirámide es de 7 metros. Entonces 40 por la distancia que se mueve la capa, que sería 7, por un tercio. Eso sí es de fórmula, eso siempre se copia. Entonces hacemos esta operación y ya está. Usando por ejemplo la calculadora, ¿qué nos da? Sencillo. Entonces tendríamos 40 por 7 por un tercio. Y nos da 280 tercios. Que lo vamos a poner en decimal. 93,3. Entonces lo vamos a copiar acá. 93,3. Medidas, bueno, unidades, metros cúbicos, ¿vale? Porque estamos hablando de 3 dimensiones. Y ya está. Este valor sería entonces el volumen de la pirámide, del techo de la casa de Tapión. Entonces vamos a copiarlo por acá. ¿Sí? Acá voy a poner entonces pirámide. Y acá pongo entonces 93. 93,3. Listo. Acá lo largo un poquito más. Listo, chicos. Y ya está. Entonces voy a quitar acá las medidas por un momento. Y ya sabiendo esto, entonces nada. Ya sabríamos cuál es
el volumen o el espacio total de la casa de tapión. Entonces solamente basta con hacer lo siguiente. Entonces el volumen total o el espacio total va a ser igual a los 720 más los 93,3. Y acá esto nos daría entonces, nos daría el siguiente valor. Entonces tendríamos 720 más 93.3. 813,3 metros cúbicos. Ahí está, chicos. Ahí está. Esta es la respuesta para la primera pregunta que nos hicieron. Entonces la voy a copiar por acá para que entonces 813 metros cúbicos. Listo. La voy a poner acá al frente de la pregunta. Listo. Ahí ya está. Ahí ya está. Voy a ponerla acá de otro color. Y 813 metros. Bueno, 813,3. Voy a ponerle el 3 metros cúbicos. Listo. Bueno, chicos, nada, espero que haya sido claro. Pasemos acá a nueva página y veamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Cuánta pintura necesita Tapión para pintar su casa? Bueno, chicos, entonces, ¿qué pasa en este caso? Permítanme, muevo esto acá, listo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, chicos, de igual forma voy a tomar cada cosa por aparte. Primero el prisma y después revisamos la pirámide, ¿vale? En este caso, pues yo diría, lo voy a llamar el prisma, en este caso va a ser como la parte inferior de la casa y arriba el techo, la pirámide viene simulando como si fuera el techo, ¿no? El techo. Bueno, chicos, para eso, ¿qué les hice acá para que de pronto me puedan entender esta parte? Sencillo, entonces, pues por lógica sabemos que tenemos que pintar en los costados, ¿no? Los costados, este costado. Bueno, pregunta, ¿será que la parte inferior la tenemos que pintar? Obviamente no, porque esta parte está en el suelo, esa parte no se puede pintar. Eso está en el suelo, en el terreno, en la tierra, no se puede pintar. Solamente tenemos que pintar todas estas caritas. Mira, esta, el frente. Otra pregunta, ¿será que esta parte acá se pintará? No, no, porque la pirámide y el prisma no están separados. Ahí esa parte, acá este rectángulo, él está vacío. Él está vacío porque pues por lógica, ¿no? De pronto de una casa. Y ya lo van a ver con la siguiente animación. Bueno, cuando yo desarmo este prisma, tengo lo siguiente, chicos. Tengo esto. Acá lo he desarmado para que veamos cada uno de sus costados, cómo él está conformado. A esto me refería, chicos. La parte de abajo, el rectángulo de abajo, no tiene sentido que se pinte porque eso no lo podemos pintar, ¿no? Eso está sobre el suelo. Y esta parte también está vacía porque esa es la que une al techo, entonces eso también está vacío. Esto lo hago por lógica del problema, ¿no? Si fuera otro problema diferente en que nos dicen que, bueno, que esta parte y esta parte sí cuenta, pues la tendríamos que valer. Pero para este problema no tiene sentido valer esas áreas porque no las podemos pintar. Porque no existen o no tendrían sentido en el problema. Entonces tendríamos que pintar la parte delantera de la casa, la parte trasera y los costados. ¿Sí? Vemos que en los costados son 4 rectángulos y la parte delantera y trasera son 2 hexágonos del mismo tamaño. Entonces esas son las partes, por ejemplo, mira, la podríamos pintar de color verde y sería calcular cuánta, ustedes saben, deben recordar que la pintura se mide por metros cuadrados.
Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de pintura necesitamos para pintar estas figuras? Las que tengo acá de color verde. Entonces, es sencillo, chicos, es muy sencillo. Solamente es calcular el área de cada una de estas figuras y ya está. Entonces, recuerden que ya la capa, esta capa que habíamos utilizado para calcular el volumen, esa ya teníamos el área de esa capa que coincide con, por ejemplo, acá con el frente. Entonces, podemos utilizar lo que habíamos realizado antes, ¿sí? Y utilizamos esa información. Mira, acá está el dato. El área del hexágono, 90. Entonces, ¿cuántos hexágonos son los que tenemos que pintar? 2. Entonces, devolvámonos para acá. Devolvámonos para acá y utilicemos esa información que ya teníamos. No lo tenemos que hacer de nuevo porque ya la habíamos hallado anteriormente. Entonces, aquí rápidamente, chicos, los hexágonos son 2. Los voy a dibujar acá de esta forma. Ay, perdón. Bueno, aquí ahora sí ya. Listo. Estos serían los hexágonos. Sabemos que hay 2 hexágonos que tenemos que pintar. Y como me decía la parte de arriba, me miden el área de esos hexágonos era de 90. Entonces, tendríamos que serían 90 por 2. Listo. Ahora rectángulos. Entonces tenemos allá los rectángulos, los costados. Por ejemplo, acá hago esta figura para que de pronto lo puedan entender. Y contemos 1, 2, 3, 4. Los otros 2 ya sabemos por qué en este problema no tienen sentido. Entonces son 4. Y a ver, de esos hexágonos. Vamos a ver si teníamos la información. No sé si ya habíamos calculado el área de esos rectángulos. Y si no, pues sencillo. Los hallamos rápidamente. Acá voy a volver a poner las medidas. Entonces, sencillo, mira, por ejemplo, acá les recuerdo, este 5 mide esto. Entonces, esta parte del hexágono, voy a ponerla acá de otro color, de pronto para que lo puedan ver mejor. Esto mide 6. Esto mide 6. Perdón. Mide 5. Voy a ponerla de color azul. Esto mide 5, porque cada ladito del hexágono mide lo mismo, que vale 5. Entonces, esto mide 5. Y mira, acá podemos ver, cuando yo cierro el hexágono, coincide con el prisma, entonces quiere decir que la otra distancia mide 8, ¿cierto? Entonces, sencillo. Acá tendríamos que sería 5 por 8. Y acá lo voy a multiplicar por 4 porque son 4 rectángulos. Con eso estaría hallando todas las áreas totales. Acá rápidamente, entonces acá nos da 180. Y acá esto nos da 8 por 5, 40. Y 4 por 4, 16. Entonces 160. Y ya, tenemos que ahora sumar. Sumar esto, tenemos que sumar esto, los 4 rectángulos con los dos hexágonos. Entonces acá en nuestro problema, ¿cómo sería? Pues el área total. ¿Pero el área total de qué? De pintar. Y bueno, estaríamos pintando la parte, llamémoslo así, el prisma. Recuerden que el techo, nos están preguntando por cuánto tenemos que pintar toda la casa. Hasta ahora estamos calculando la pintura para la parte inferior, que es el prisma. Entonces tenemos 180 más 160 metros cuadrados, ¿no? Las unidades de área son en metros cuadrados. Acá rápidamente nos daría 340 metros cuadrados. Metros cuadrados. Listo. Esta sería una primera parte de la respuesta. Ahora tenemos que saber cuánto
cuánta pintura necesitamos para el techo. Vamos en 340. ¿Qué sería la pintura para la parte inferior? Lo voy a poner acá entonces. Entonces, pintura parte inferior. Y nos dio un total de 340. Las unidades las voy a poner al final, ¿vale? Esto por ahora, bueno, por ahora voy a poner así. Bueno, pintura de la parte inferior 340 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular la pintura necesaria para el techo. Entonces voy a quitar esto por acá. ¿Sí? Bueno, espera, acá devuelvo algo. Listo. Bueno, mentiras, esto no lo puedo borrar. Lo voy a poner por acá de este color. Listo. Que no puedo borrar esas cosas porque puede ser que las necesite más adelante. Bueno, voy a quitar el prisma por un momento y nos vamos a concentrar ahora meramente en el techo. Listo, le voy a dar zoom para que lo veamos mejor. Acá, chicos, como les decía, pues el techo, esta parte de como su base, no sé cómo la quieran llamar, pues esto no se puede pintar, no tiene lógica pintarlo porque la parte superior e inferior están unidas. Están unidas y no tiene sentido que esto esté separado de la parte inferior como por un rectángulo o algo así. Entonces aquí tenemos de igual forma, si desarmamos el techo, lo desarmamos, tenemos esto, ¿no? Tenemos entonces que ese techo consiste en 4 triángulos. 4 triángulos, y esos triángulos serían los que tenemos que pintar para que el techo quede totalmente pintado. Y pues el problema nos da los datos de cuánto, de pronto, sí, las medidas para calcular eso. Bueno, vamos a mirar las medidas. Sencillo, chicos, para los triángulos. Entonces tenemos esta medida que, bueno, lo voy a poner acá para que de pronto no nos perdamos. Voy a dejarlo así. Bueno, lo voy a dejar mejor así. Listo, 8. La altura, importante acá, chicos, importantísimo. Acá es donde viene una parte importante de este problema. ¿Por qué? Habíamos dicho que, bueno, esto mide 5, esto mide 6. Dijimos que pues acá el prisma, acá habrían otros 6 metros. Y que entonces la altura de la pirámide eran 7 metros. Esos 7 metros se traducen en la distancia de estos dos puntos. ¿Vale? Le voy a poner eso acá de este color. Para que lo puedan ver mejor. Voy a ponerlo de pronto de este color azul. ¿Sí? Esto, esa línea de adentro que pues, ustedes ven, está en la parte interior de la pirámide, es a la altura de la pirámide y mide 7 metros. Pero si ustedes ven acá, cuando yo desarmo esa pirámide, esa altura de los 7 metros no es la misma altura de los triángulos. De pronto, si lo vemos de cierta forma, podremos ver que inclusive tiene lógica que la altura del triángulo sea mayor a 7. Mayor a 7. Para que me puedan entender un poquito mejor esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar acá lo siguiente. Entonces, chicos, acá lo que pasa es que se nos forma un triángulo. Se nos forma un triángulo, ya lo van a ver ustedes. Listo. Ya lo he puesto. Permítanme, acá le voy a poner un mejor color para que lo entiendan. A ver, déjame mirar. A ver. Lo voy a hacer nuevamente.
Listo, chicos, lo que pasa es que acá se nos forma un triángulo que es necesario analizar. Bueno, déjenme mirar cuál es que no lo encuentro. O no sé si lo puedan ustedes ver. Espera. Listo, chicos, ya aquí lo arreglé. Entonces, nada, tenemos ese triángulo, mira, ese es el triángulo. Si lo vemos de una forma, mira, podemos ver que esa pirámide ahí lo podemos trazar como un triángulo. Y eso es lo que tenemos que analizar. Entonces les voy a poner acá para que lo vean mejor, ¿cierto? Entonces voy a modificar esto acá, 7, para ver si me lo entienden un poquito mejor. Es sencillo el tema, pero quiero que quede totalmente claro. Estos 7 son estos, mira, esta altura, esta esto es lo que mide 7. Ahora, esta distancia de acá es sencilla hallarla. Considero que es sencilla, ¿por qué? Porque mire, veamos la casa de forma frontal. Veamos la casa de forma frontal. Entonces, ¿qué tenemos? Si todo esto mide 5, que son los mismos 5 de acá, ¿sí? Que son los mismos 5 de acá. Y vemos que si todo esto mide 5, pues, y esto es la mitad, pues quiere decir que esta mitad, este trocito de línea del triángulo mide 2,5. Sencillo, ¿sí? Creo que es sencillo. Entonces voy a volver a poner esto acá normal. Y entonces quiere decir, voy a copiar acá. Bueno, vamos a dejar el triángulo un poquito quieto para poder analizarlo. Entonces voy a poner esto acá y voy a poner acá lo que mide 2,5. Y esta parte de acá mide 2,5. Mira, esta parte de acá es lo que es la altura del triángulo. Esto es lo que es la altura del triángulo. Mira, voy a girarlo un poco más. Ya sabemos a qué corresponden estas medidas. Y mire, chicos, si ven que esa diagonal coincide con lo que es la altura desde la parte más baja hasta la parte más alta del triángulo, la pregunta es ¿cuánto mide eso? La pregunta es ¿cuánto? ¿Cierto? Muy sencillo, chicos, pues de pronto ustedes recordarán, acá lo que pasa es que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, porque esta es toda una línea vertical y esta es una línea horizontal. Formamos un ángulo de 90 grados y acá es cuando podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esta distancia. Le voy a subrayar la distancia que estamos queriendo hallar, la voy a poner de otro color para que sea totalmente clara. Entonces pongámosla acá de color púrpura, no sé, bueno, mentiras, pongámosla de otro color que de pronto sea más visible. Pongámosla de este verde que se ve mejor. O este amarillo, bueno, pongamos este amarillo. Esta distancia es la que estamos queriendo hallar. ¿Cuánto es la altura de ese triángulo? Esa es la altura del triángulo. No la altura de la pirámide. La altura de la pirámide sí es 7, pero la altura de los triángulos, que son los que tienen los costados, es diferente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Es muy sencillo, muy sencillo. El teorema de Pitágoras lo vamos a copiar por acá. Entonces tenemos lo siguiente, es muy sencillo. Bueno, chicos, bueno, la parte operacional es muy sencilla. Lo que tenemos que es poder entender todo el problema. Voy a desarmar otra vez el techo y quiero que vean lo siguiente, por favor, que sea muy claro. Voy a quitar esto acá. Voy a ver esto. Mira, estamos, bueno, voy a quitar, no se confundan con los números. Voy a totalmente abrir esa casa y podemos ver que estos dos triángulos son iguales. Estos dos triángulos son iguales, totalmente iguales. Entonces calcular el área y lo multiplicamos con 2. Pero estos dos triángulos son totalmente diferentes a los otros dos. O sea, estos dos sí son iguales. Y estos dos también son iguales. Pero los 4 triángulos como tal no son iguales. O sea, totalmente los 4 no son iguales. Entonces tenemos que hallar el área de este. Lo multiplicamos por 2.
y después hallamos el área de este y lo multiplicamos por 2, ¿vale? Para que quede claro, porque como podemos ver visualmente no tienen el mismo tamaño, ¿vale? Espero que haya sido claro ahí. Entonces, pues sencillo, chicos, la verdad es que acá pues el tema del teorema de Pitágoras nos va a servir bastante. Y vamos a ver cómo se hace. Entonces voy a quitar esto, voy a quitar de pronto el prisma, que no es tan acá importante. Voy a dejar los valores que sí necesitamos. Bueno, este 8 corresponde acá, pero no es necesario por ahora. Y vamos a manejar lo que es el 7 y el 2,5 para este primer triángulo que tenemos acá. Entonces, súper sencillo, chicos, el área de este primer triángulo. Acá, como les decía, hay dos tipos de triángulos, entonces es fácil. El área de ese triángulo va a ser, y aquí vamos a aplicar, a ver a cuánto equivale. Entonces, la base por la altura dividido en 2. Eso es igual, la base de ese triángulo mide 8, así la necesitamos, es 8, la base es 8. Entonces ya sabemos cuánto es la base, pero no sabemos cuánto es la altura. Entonces por ahora dejémosla ahí pendiente, esto dividido en 2. Este dato de acá, voy a ponerlo acá con amarillo, es el que aún no sabemos, la altura. No sabemos aún a cuánto equivale esa altura. Entonces vamos a calcular esa altura. Es muy sencillo, rápidamente. Vamos a ponerlo acá. La altura, como sabemos que vamos a tener que aplicar teorema de Pitágoras, pues no, nos quedaría así. Es la suma de los otros dos catetos. Voy a quitar el prisma por un momento para que vean ese triángulo. Es la suma de los otros dos catetos, en este caso 7 más 2,5. Y el teorema de Pitágoras hace que cada una de estas unidades o valores esté elevado a la 2. Esto pues acá nos da 49. Acá pues vamos a hacer algunas operaciones con calculadora. 2,5 a la 2 nos daría más 6,25. Y acá cuando, bueno, aquí voy a seguir poniendo. A esto le sumo 49. Me da 55,25. Y acá recordarán ustedes que para poder quitar este exponente lo que hago es aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Acá el exponente se cancela con la raíz y me queda que la altura es igual a la raíz cuadrada. En este caso la podemos dejar así, raíz cuadrada de 55,25. Que si queremos saber a cuánto equivalen decimales, entonces hacemos esto. ¿Sí? Nos queda 7,43. 7,43,3. ¿Vale? Entonces, en este momento hemos hallado, importante que tengamos en cuenta qué es lo que estamos hallando. Entonces les voy a copiar acá. Hasta en este momento acabamos de hallar la distancia de esa altura, 7,43. Listo, se la voy a poner acá con estos colores para que todo sea muy claro. 7,43, chicos. Y nos devolvemos a la parte del problema donde decíamos que teníamos que saber a cuánto equivalía. Mira acá. Aquí aún no sabíamos a cuánto equivalía esto. Entonces pues sabemos que es 8 por la altura dividido en 2. Entonces acá, ahora sí, el área del triángulo. De ese tipo de triángulo, ¿no? Tengan muy presente eso. Entonces 8 por la altura, que es 7,43. ¿Sí? Y todo esto dividido en 2. La calculadora nos va a decir a cuánto equivale esto. Sacamos nuestra calculadora y tendríamos entonces que sería 8 por 7,43 dividido en 2.
y eso nos da aproximadamente 29,72 unidades, ¿no? Metros cuadrados. Este es el área de un triángulo de 1. Sabemos que son 2. Mira, estos dos tienen la misma área. Entonces, pues sencillo, chicos. Ya sabemos el área de uno solito. Esta es de uno solo. Entonces, el área, digamos que yo no sé cómo lo podríamos llamar. Como que de un par de costados, ¿no? De un par de costados. Entonces, el área total de los dos triángulos que están al costado sería pues este valor multiplicado en 2. Entonces nos quedaría 59,44 metros cuadrados. Pilas, importante, hasta el momento hemos calculado la pintura necesaria para estos dos costados del techo. Nos falta ahora los otros dos, este y este, ¿vale? Vamos a copiar acá entonces la pintura. Techo. Costados. Llamémoslo, no sé, costados grandes. Es como que las partes donde vamos a necesitar más pintura, ¿no? Entonces llamémoslo así. Pintura del techo de los costados que son más grandes. Y esta parte vamos a necesitar 59,44 metros. Bueno, al final ponemos las unidades. Pilas que ahora nos falta entonces, ¿qué? Nos falta la pintura del otro par de costados, que son como que los que podríamos decir que son los pequeños, en los que vamos a necesitar seguramente menos pintura. Pues visualmente parece ser que se necesita menos pintura. Vamos a ver. Bueno, chicos, espero que hasta el momento haya sido claro en lo que vamos. Bueno, el video está un poco extenso, pero creo que si ustedes aprenden este ejercicio, aprenderán cualquiera. Bueno, nada, voy a quitar esto por acá. Denme un momento para no alargar el video. Listo, chicos. Entonces, mira, ahora qué pasa. Nos vamos a concentrar en estos otros dos triángulos. Si quieren, les voy a poner en otro color. O los voy a poner un poco más reteñidos para que sepan que ahora nos vamos a concentrar en estos dos. Giro acá la vista. Voy a poner de pronto por un momento la pirámide. Y bueno, tengo esto, ¿no? Tengo esto de acá, este mide 7. Bueno, ¿qué pasa? Aquí pasa algo muy similar, chicos. Pasa algo muy similar. También va a ser necesario el teorema de Pitágoras. Y vamos a ver cómo se hace. Entonces, muy sencillo, muy sencillo. Acá, ¿qué pasa? Pues se forma otro triángulo. Ya se los voy a mostrar rápidamente. Se forma este triángulo. ¿Sí? Este triángulo de acá se lo voy a poner de otro color. Voy a ponerlo acá con color púrpura. Y ya. De igual forma, mira, tenemos que esto mide 7. Todo esto que es de color verde mide 8. Y no sabemos a cuánto equivale esta distancia. Esta es la que sería el área para ese otro tipo de triángulos. Voy a ponerla así de este color. No sabemos a cuánto equivale esta altura. Mira, acá podemos ver que cuando yo cierre, coincide con la altura del triángulo, ¿no? De esos triángulos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace. Sencillo, si esto mide 8 y esta es la mitad, pues mide 4. Muy sencillo. Voy a ponerlo acá. Entonces nos quedaría así. Y acá le cambio el color para que no confundamos las unidades. Listo. Esto mide 4, esto mide 7. La pregunta es cuánto mide esta línea de color azul celeste. Se forma nuevamente un triángulo rectángulo. Pues fácil, aplicamos teorema de Pitágoras y ya está. Bueno, chicos, esto es rapidito. La verdad, pues cuando tenemos a la mano calculadora es muy sencillo. Y rápidamente podemos decir esto. Primero vamos a calcular esa distancia. Entonces llamémosla, no sé, llamémosla Y.
y al cuadrado, porque la hipotenusa es igual a la suma de los otros dos lados, en este caso 7 a la 2 más 4 a la 2. Recuerden que eso es por el tema del teorema de Pitágoras. Acá resolvemos rápidamente, estos son 49, estos son 16. Acá sumamos, nos daría 50. Y 10, 60 y 5, 65. ¿Sí? Todo eso es el valor de y a la 2. Y aquí para poder quitar el exponente 2, yo aplico raíz a ambos lados. Acá se cancela el 2 con la raíz y pasa que el valor de y, que es la diagonal de color azul celeste, vale raíz de 65, que equivale aproximadamente, vamos a ver, a raíz de 65 igual a 8,06, ¿vale? 8,06. Entonces lo vamos a copiar acá, 8,06. Esa es la distancia de la diagonal. Importante que vayamos sabiendo que estamos calculando. Entonces voy a poner el valor acá para que sea claro. 8,06. Lo pongo acá de este color y lo pongo acá. Listo. Y nada, chicos, si yo ya sé, voy a girar acá la vista por un momento. Voy a poner esto por acá. Voy a cerrar el triángulo. Si yo ya sé la altura de ese triángulo, solamente me falta la base. Pero esa base ya sabemos cuánto vale, ¿no? Les voy a recordar, pues acá abajo está el prisma. Y recuerden que esta medida, la de acá, vale 5. Entonces todo esto de acá, esta que estoy señalando, vale 5. ¿Sí? Es decir, esto mide 5. Esta de acá. Esta. Voy a ponerla acá de color azul para que la puedan ver. Eso mide 5, la altura vale 8,06. Y tenemos que son dos triángulos, entonces muy sencillo. Muy sencillo, entonces hacemos lo siguiente para ya ir finalizando este tema. Entonces el área de un solo triángulo, aquí digamos triángulos frontales, o bueno, habíamos dicho que eran triángulos pequeños, no sé, pongámosle P de pequeños, es igual a la base 5 por la altura 8,06 dividido en 2. Esto nos da el área de un solo triángulo, entonces vamos a ver, la calculadora nos dirá cuánto vale eso. Acá está. Entonces introducimos los datos, 5 por 8,06, todo esto dividido en 2. Esto nos da el área de un solo triángulo, estos son 20,15. Y ahora como tenemos que calcular el área, o sea, son dos triángulos, ¿no? Son dos. Entonces el área de triángulos pequeños totales, porque son dos. Recuerden que son dos. Entonces sería esos 20,15 por 2. Porque son dos triángulos. De la parte frontal, acá voy a poner la respuesta. Se lo multiplico por 2. Y me da 40,3 metros cúbicos. Listo. Ahí está nuestra otra cantidad de pintura que vamos a necesitar para pintarla, ir pintando la casa de Tapión. Entonces voy a ponerla acá, 40,3 metros cuadrados, perdón, son unidades cuadradas porque es pintura. Y bueno, son figuras en 2D, entonces cuadradas, perdón. Bueno, venga, voy a revisar que haya multiplicado. Sí, acá lo mismo, estaba revisando que multiplicamos por los dos triángulos. Mira, ya hemos calculado. Bueno, habíamos dicho que intuitivamente se necesitaba menos pintura. Exactamente, mira, los triángulos de grandes 59,44 y los pequeños 40,3. Entonces, como tenemos que pintar todo eso, ¿cierto? Entonces, chicos, con esto que es lo que estoy queriendo decir.
con esto, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Bueno, quito estas cositas para que no nos confundamos. Rápidamente acá. ¿Sí? Bueno, dejemos así. Entonces, con eso estaríamos pintando todo. Pintando la casa de Tapión. Recuerden que son estas cosas las que necesitamos pintar. ¿Sí? Esto es lo que estamos pintando. Lo que es de color verde y lo naranja. ¿Sí? Mira. Lo verde es lo que estaríamos pintando y esto de color naranja. Si pintamos eso, pues la casa de Tapión, mirad, ahora tendría estos colores. El techo naranja y los costados y la parte inferior de la casa de color verde. Entonces acá, pues para finalizar la pregunta número 2, tenemos que entonces la pintura total. Pintura total, lo voy a poner así. La pintura total sería igual entonces a los 340. Perdón, se me fue. Bueno, 340, que era la parte inferior, más los dos triángulos de los costados grandes, que son 59,44, más los otros dos triángulos de los otros dos costados, 40,3. Sencillo, esto pues la calculadora nos dirá cuánto equivale. Entonces ponemos 340 más 59,44 más 40,3 para un total de pintura aproximadamente de 439,74, ahora sí, metros cuadrados. El total de pintura entonces es de 439,74 metros cuadrados, ¿sí? Casi 440. Si se pone 440 también sería una respuesta válida. Entonces vamos a copiar esa respuesta por acá. Y tendríamos entonces que serían 439,74 metros cuadrados. Listo. Ponemos acá. Ponerle acá este color. Y aquí al frente de la pregunta pongo la respuesta. Listo, chicos. Falta nuestra última pregunta. Sí, nuestra última pregunta nos dice: ¿cuánto dinero necesita Tapión para cambiar el material del techo de su casa si le cuesta 12K, que son 12.000 pesos, el metro cuadrado de teja de zinc? Bueno, tan raro que utilice teja de zinc, pero bueno, eso fue lo que nos dijeron. Sencillo, chicos. Este es el área total. Bueno, esta es de la pintura. Nos están diciendo solamente que el techo. Entonces vamos a quitar acá el prisma por un momento. Y nos vamos a concentrar solamente en el techo. Entonces, si revisamos nuestros apuntes. Bueno, acá tengo los dos apuntes. Miren. La cantidad de pintura era el área cuadrada, la cantidad de área cuadrada del techo, ¿sí? Es decir, este valor y este son del techo, ¿no? Los metros cuadrados del techo. Voy a ponerlos acá. Entonces, el área del techo es igual a la suma de esos dos valores. Vamos a ver a cuánto equivale eso. 59,44 más 40,3. Recuerden que solamente somos estos dos valores porque nos están preguntando por el techo. 99,74 metros cuadrados. Esta pregunta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que un metro cuadrado de teja de zinc vale 12.000. La pregunta es, voy a escribirlo acá inclusive para que lo entiendan un poquito mejor. Si un metro de teja de zinc, pilas que yo copio las letras, pero vayan viendo a qué denota,
si un metro de teja de zinc vale 12.000 pesos, ¿cuánto valen 99,74 metros de teja de zinc? Esta es nuestra pregunta. Y sabemos que acá pues porque el problema lo permite, por un tema de proporcionalidad, podemos aplicar regla de 3, que consta en multiplicar este valor por este y este por este. Voy a ponerlo inclusive acá de otro color para que sepan cómo se hace. Entonces acá, así. Es muy sencillo, entonces pues este valor que estamos conociendo, que no sabemos a cuánto equivale, valdría los 99,74 por los 12.000, ¿cierto? Dividido todo en 1, bueno, en últimas dividir en 1 no va a afectar en nada. Entonces nuestra calculadora se va a encargar de decirnos cuánto vale eso. Y esto por 12.000 pesos. Este valor es 1.196.880 pesos. Entonces voy a ocupar aquí 1.196.000 pesos con 880 pesos. Entonces, chicos, cambiar, bueno, de pronto si era de otro material el techo de la casa de tapión y la va a cambiar por teja de zinc, y si ese fuera el valor del metro cuadrado de una teja de zinc, para esta cantidad, que es la suma de los dos, para esta cantidad de área cuadrada, necesitaría entonces un valor de, vamos a copiar acá la respuesta. Entonces necesitaría 1.196.880 pesos. Esta sería la respuesta para el ítem número 3. Y ya está, chicos. Nada, eso es. De pronto espero que haya sido claro el problema. Lo quise hacer de pronto así de esta forma, un poco de pronto, no sé, divertido o ilustrativo para que lo pudieran entender. Entonces, ya para finalizar, recomendaciones. Chicos, hay que ser muy detallados en la parte de acá de visualizar. Y más ustedes, de pronto, y cuando nos enfrentamos a problemas en que los tenemos en una hoja. Porque acá con el programa, pues nosotros podríamos girar, revisar, mover, ¿sí? Sería muy chévere, pero cuando tenemos en una hoja el problema y solamente nos lo muestran, por ejemplo, de esta forma, ya lo voy a demostrar. Si lo tuviéramos solamente así, seguramente es como a usted le saldría en un parcial o en una evaluación. Pues hay que ser muy detallado y visualizar muy bien las cosas, saber a qué corresponde, inferir, es decir, concluir cosas. ¿Sí? Por ejemplo, que acá rápidamente, bueno, que si esto mide 6, pues tiene lógica que esta otra distancia, bueno, aunque quedó torcida, esta otra distancia del centro hasta acá también va a medir 6, porque la figura me lo está mostrando. Entonces que eso también valdría 6. Que si a esta distancia yo la divido en 2, pues cada una valdría 4, esta 4 y esta 4. Todas esas inferencias son necesarias porque a ustedes les dan unos valores y hay otros que ustedes tienen que calcular mediante esos valores, ¿sí? Se dan unos cuantos valores para que ustedes puedan hallar los restantes. Entonces no es complicado, pero sí hay que ir despacio, revisar las cosas con calma. Y como les decía en clase, saber cuándo aplicar un teorema de Pitágoras, saber cuándo, a qué llamamos capa, utilizar estrategias de, por ejemplo, cuando yo les digo dividan el hexágono en 6. Es una muy buena forma, ¿no? Dividimos el hexágono en 6. Acá, 1, mira, este primer triángulo y están los otros 5 restantes. Y si calculamos el área de un triángulo,
bastará con multiplicarlo por 6 para saber el área total del hexágono. Entonces, utilizar estrategias, eh, revisar muy bien la figura, las medidas y demás, y pues poco a poco se va resolviendo. Bueno chicos, nada, no me quiero extender más, cuídense mucho, un abrazo y estamos en un próximo video.